¿Qué tal? Mi nombre es Rosa Emilia Segura, estudiante de Psicología General, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA. Esta materia es conducta animal. Estaré hablando sobre lo que es la reproducción en los animales. Y antes de iniciar con mi exposición de la investigación, me gustaría compartir una frase del científico Charles Darwin. Dice: no hay ninguna diferencia fundamental entre los humanos y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Reproducción animal. La reproducción humana no es equivalente al animal, aunque en lo biológico es semejante a la de los animales más evolucionados. En ambos casos es una reproducción sexual. Son con diferencias entre los sexos respecto a los órganos sexuales, la funcionalidad genital, la producción de gametos y el cerebro. Sin embargo, la conducta sexual humana presenta grandes diferencias respecto a la de los animales, siendo radicalmente diferente. En la conducta sexual intervienen el instinto, el aprendizaje y el acondicionamiento. La conducta sexual humana, como toda conducta, se caracteriza por ser indeterminada, libre, con control voluntario y con una significación específica. El instinto influye en la conducta sexual, pero no la determina. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos que reciben el nombre de reproducción sexual y asexual. Autoperpetuación. Una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, de generar nuevos seres vivos con características similares a las de ellos. Las estrategias y estructuras que emplean los seres vivos para cumplir con la función de reproducción son diversas. Dentro de esta amplia gama de estrategias es posible encontrar especies con reproducción sexual que producen una enorme cantidad de huevos, como la mayoría de los peces, con el fin de asegurarse de que algunos lleguen a adultos. Otras especies, como el albatros o la ballena, generan una única cría por cada época reproductiva, a la que cuidan intensamente por los largos periodos de tiempo. Esto disminuye las posibilidades de muerte y aumenta las probabilidades de continuidad de la especie. En la naturaleza podemos encontrar grupos de especímenes que combinan tanto la reproducción sexual como la asexual. Tal es el caso de las plantas, que además de reproducirse sexualmente, se reproducen asexualmente mediante brotes, tallos, rastreros, raíces subterráneas, etc. La estrategia reproductiva de otros organismos incluyen la regeneración de partes perdidas del cuerpo, como las estrellas de mar y algunas especies de lagartijas. Por otra parte, una gran cantidad de especies se dividen asexualmente infinidad de veces, originando una gran cantidad de descendientes, como es el caso de la mayoría de los órganos unicelulares. El proceso de la replicación de los seres vivos, llamado reproducción, es una de sus características más importantes. Crea organismos nuevos que pueden reemplazar a los que se hayan dañado o muerto. Existen dos tipos básicos, que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual, la información genética de los descendientes está conformada por el aporte genético de ambos progenitores mediante la función de las células sexuales o gametos, es decir, la reproducción sexual es fuente de variabilidad genética. La reproducción sexual necesita la interacción de un cromosoma, genera tantos gametos masculinos como femeninos a dos individuos, siendo los sexos diferentes, o también hermafroditas. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por tanto, serán genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos. En este tipo de reproducción participan dos células haploides originadas por meiosis, los gametos que se unirán durante la fecundación.
Reproducción asexual. La reproducción asexual está relacionada con el mecanismo de división mitótica. Se caracteriza por la presencia de un único progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina una o más individuos con idéntica parte en su totalidad y con igual información genética. En este tipo de producción no intervienen células sexuales o gametos y casi no existen diferencias entre los progenitores y sus descendientes. Las ocasionales diferencias son causadas por mutaciones. En la reproducción asexual, un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas que son genéticamente idénticas. En general, es la formación de un nuevo individuo a partir de células maternas sin que exista meiosis, formación de gametos o fecundación. No hay, por lo tanto, intercambio de material genético, o sea, ADN. El ser vivo progenitado respeta las características y cualidades de sus progenitores. Entre los 4 tipos de reproducción animal que voy a mencionar están los ovuliparos. Las hembras depositan óvulos en un medio y los machos depositan espermatozoides sobre ellos. Fecundación externa. Requieren de un medio acuático, se den anfibios y peces óseos. Entre los ovíparos, el macho introduce los espermatozoides dentro de la hembra. Fecundación interna. Una vez fecundada, ésta deposita huevos con cáscara dura que protegen el embrión. Se den algunos peces cartilaginosos, reptiles, aves y 2 mamíferos, el arquitna y el ornitorrinco. Ovovíparos. La fecundación es interna y el embrión es encerrado en un huevo dentro del cuerpo de la madre, con el que no intercambia sustancias. Cuando el embrión está desarrollado, el huevo se rompe y la hembra pare a la cría o deposita el huevo poco antes de que la cría salga de él. Se den tiburones y serpientes. Vivíparos. La fecundación es interna y la cría se desarrolla dentro del cuerpo de la madre intercambiando sustancias. Se da en la mayoría de los mamíferos, incluidos el ser humano. Hay una amplia gama de estrategias reproductivas empleadas por diferentes especies. Algunos animales, como el alcatraz humano y del norte, no alcanzan la madurez sexual durante muchos años después del nacimiento e incluso entonces producen pocas crías. Otros se reproducen rápidamente, pero en circunstancias normales la mayoría de las crías no sobreviven hasta la edad adulta. Por ejemplo, un conejo madura después de 8 meses, puede producir de 10 a 30 crías por año, y una mosca de la fruta madura después de 10 a 14 días, puede producir hasta 900 crías por año. Estas 2 estrategias principales se conocen como selección K, poca descendencia, y selección R, muchas crías. La estrategia se ve favorecida por la evolución, depende de una variedad de circunstancias. Los animales con pocas crías pueden dedicar más recursos a la crianza y protección de cada descendencia individual, reduciendo así las necesidades de muchas crías. Por otro lado, los animales con muchas crías pueden dedicar menos recursos a cada descendencia individual. Para este tipo de animales es común que muchas crías mueran poco después del nacimiento, pero suficientes individuos suelen sobrevivir para mantener la población. Algunos organismos, como las abejas melíferas y las moscas de fruta, retienen esperma en un proceso llamado almacenamiento de esperma, aumentando así la duración de su fertilidad. Los animales hacen uso de una variedad de modos de reproducción para producir sus crías. Tradicionalmente esta variedad se clasificaba en 3 modos: oviparidad, embriones en huevo; viviparidad, joven nacido vivo; y ovoviparidad, intermedia entre los 2 primeros. Sin embargo, cada uno de esos llamados modos tradicionales cubrió una amplia gama de diversas estrategias reproductivas. En consecuencia, el biólogo Thierry Lord ha propuesto 5 modos de reproducción basados en la relación entre el cigoto, el óvulo fertilizado, y los padres. Sus modos revisados en la ovubilidad son fertilización externa,
La oviparidad, con fertilización interna de óvulos grandes que contienen una yema nutritiva sustancial. La ovoviparidad, es decir, la oviparidad donde los cigotos se retienen durante un tiempo en el cuerpo de un padre, pero sin ningún tipo de alimentación por parte del padre. La viviparidad histótrofa, donde los cigotos se desarrollan en los individuos de la hembra, pero se alimentan de otros tejidos, y la viviparidad homotrófica, donde los embriones en desarrollo son alimentados por la madre, a menudo a través de una placenta. Los animales policíclicos se reproducen intermitentemente a lo largo de su vida. Los organismos semérparos se producen solo una vez en su vida, como las plantas anuales, incluidos todos los cultivos de cereales, y ciertas especies de salmón, araña, bambú y planta del siglo. A menudo mueren poco después de la reproducción. Esto a menudo se asocia con los estrategas R. Los organismos híparos producen descendencia en ciclos sucesivos, por ejemplo, anuales o estacionales, como plantas perennes. Los animales iteróparos sobreviven durante múltiples estaciones o cambios periódicos de condición. Esto está más asociado con los estrategas K. Los tipos de reproducción sexual existentes en animales están relacionados con el tamaño de los gametos que van a unirse en fecundación. La isogamia es la fusión de dos gametos de similar tamaño. No se puede diferenciar visualmente cuál es el gameto masculino o femenino. Tanto uno como otro pueden ser móviles o inmóviles. Es el primer tipo de reproducción sexual que apareció en la historia evolutiva y es típico de alguna alga unicelular y un protista. La anisogamia es la fusión de gametos de distintos tamaños. Hay diferencias entre los gametos masculinos y femeninos, y ambos pueden ser móviles o inmóviles. La oogamia es la fusión de un gameto femenino muy grande e inmóvil con pequeños gametos masculinos móviles. Es el último tipo de reproducción que aparece en la evolución.